Muy buenas noches. Mi nombre es Viviana María Cataño Ocampo. Soy docente hace 23 años. Soy nacida y criada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y soy de Medellín, Antioquia. Pero hace ya 18 años salí de Medellín por cuestiones de trabajo y vivo en la ciudad de Cali Valle. Estoy casada, tengo 2 niños. Actualmente vivo en el campo por decisión propia, ya que el Señor nos dio la oportunidad de que fuera nombrada por el gobierno y poder escoger una plaza rural. Debido a esto pudimos también tomar la decisión de comprar una finca y vivir cerca de la escuela y criar a nuestros hijos en el campo. Mi esposo es pastor de la Iglesia Adventista. Actualmente estamos en la iglesia de Maranata, en Cali. Les quiero contar que para mí la docencia es una pasión. Para mí la docencia es un regalo de Dios, ya que fue algo por lo que soñé y por lo que luché desde que era muy niña. Creo que desde que estaba muy pequeña quise ser profesora. ¿Por qué? Primero que todo, mi mamá estudió la normal en Icolben, cuando de esta manera se llamaba la normal, o creo que todavía el colegio se llama así, Icolben, en Medellín. Y yo veía a mi mamá cuando ella hacía sus prácticas, preparaba sus clases, y también la veía ella cuando ya llegó a ser profesora. Es más, ella me enseñó a mí a leer, a escribir, a sumar, a restar. Fue mi primera maestra. Por lo tanto, se convirtió en mi modelo a seguir y el deseo de quererla imitar también siendo maestra. Cuando llegué a la primaria, siempre tuve la oportunidad de enseñar a quienes no entendían. Y cuando llegué al bachillerato, también me di a conocer por mis buenas calificaciones, por mis buenos resultados y porque vieron en mí un potencial para llegar a ser maestra. En el mismo colegio, la rectora, estudié con monjas el bachillerato y la rectora me decía, tú debes ser profesora, estudia para ser profesora. Y si llegas a ser profesora, yo te doy trabajo aquí en el colegio. Y así fue, así sucedió. Me gradué el 2 de diciembre y al 28 de enero ya estaba trabajando como profesora del colegio donde me había educado y donde había cursado mi bachillerato. Quiero contarles que mi experiencia laboral ha sido en estos 23 años un poco extensa. Inicié en el Colegio Albernia en Medellín, trabajé 4 años allí, trabajé dando clases a 9º, 10º y 11 y también a 5º de primaria, daba el área de inglés. Luego tuve la oportunidad de trabajar otros 4 años en el Colegio Adventista Simón Bolívar, allá mismo en Medellín, en la Iglesia del Bosque. Después de allí salí a trabajar a Tuluá Valle, a trabajar con las mismas religiosas terciarias capuchinas que dirigían en esa época el Colegio Albernia. Y luego me trajeron a trabajar al Colegio Nazaret de Tuluá Valle. Trabajé 4 años allí. Estando en aquel lugar, conocí a quien es mi esposo, me enamoré y en ese momento me trasladaron para Cali para que trabajara en el CEA Cámbulos, para quedar más cerca, como que dicen en esa época, de mi novio, pero al mismo tiempo ya me casé y ya fuimos trasladados a Puerto Tejada y trabajé en el Colegio Adventista de Puerto Tejada siendo coordinadora. Después de allí, en nuestros tantos ires y venires en el ministerio, tuve la oportunidad de trabajar en el gimnasio bilingüe de Confamiliar en Putumayo y luego regresar a trabajar al colegio, o más bien a la Corporación Educativa Adventista, ya de la iglesia de Betel. Y ahora me encuentro vinculada con el gobierno. Concursé y gané el concurso docente y ya llevo 3 años con una plaza en el gobierno. Y como les contaba, es en un colegio rural donde me desempeño como docente de los grados 2º y 3º en el modelo Escuela Nueva. Les quiero contar que para mí esta materia de evaluación me crea muchas expectativas, ya que en cuanto a la evaluación educativa, puedo decir que para mí evaluar es describir un proceso, evaluar es acompañar siempre.
Hemos creído que evaluar es medir, calificar, pero la evaluación es mucho más profunda que una mera calificación. Yo creería que en la evaluación la pregunta clave sería ¿para qué? ¿Para qué estoy enseñando? ¿Para qué estoy calificando? ¿Para qué estoy evaluando? ¿Para qué estoy brindando un conocimiento? ¿Por qué digo esto? Lo digo ya que después de poner una tarea a un estudiante, calificar por calificar no tiene sentido. El sentido está en verificar que el estudiante adquirió el conocimiento, y esto lo podemos hacer por medio de una sustentación, y ahí encontramos la respuesta al para qué. La evaluación tiene que ver con la observación que los docentes han venido haciendo en los estudiantes en los diferentes procesos educativos. Y estoy muy de acuerdo con la expresión que en algún momento el Ministerio de Educación Nacional lanzó acerca de la evaluación. Esta expresión rezaba de la siguiente manera: evaluar es valorar. Por lo tanto, al valorar, debo hacerlo cualitativamente, ya que si lo hago cuantitativamente, ¿qué podría decirme un número? Por ejemplo, que Pepito Pérez es 5 en lenguaje, y no es mejor de pronto decir las características que Pepito Pérez tiene. Me hago entender o me explico mejor. Cuando llega el padre de familia y yo le entrego las notas de Pepito Pérez, ¿qué entiende el padre de familia cuando le digo su niño es 5 en lenguaje? ¿O qué entiende el padre de familia cuando le digo no, es que su niño apenas llegó a un 2,5 en lenguaje? ¿No será mejor decirle al padre de familia, no, es que Pepito Pérez comprende el uso de los diferentes signos de puntuación y los aplica en sus escritos? O no, Pepito Pérez no ha podido todavía comprender el uso de los signos de puntuación o de los signos de admiración, o no los aplica en sus escritos, o cuando lee no hace uso o las pausas de lo que generan los signos de puntuación y por lo tanto no tiene una buena comprensión lectora. Yo diría que la evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por finalidad comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. Es una de las etapas más importantes que debe ser continua. ¿Por qué continua? Porque no debemos perder el hilo. Esta etapa debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo, ya que esto no nos va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. De acuerdo a los resultados de la evaluación, se harán los reajustes o mejoramientos de la enseñanza. Quiero contarles que a nivel de experiencia personal, tengo que, como les contaba hace un momento, yo inicié a trabajar muy jovencita en el mismo colegio donde terminé mi bachillerato. Y tuve la oportunidad de darle clase a las que en algún momento fueron mis compañeras, no de grupo, pero sí mis compañeras de colegio. Y en ese momento de ser su profesora, tuve la necesidad de adquirir el rol, pero al mismo tiempo de mostrarme como tal, como su docente, que no me vieran como una compañera más, sino que vieran en mí la profesora que estaba impartiendo conocimiento, pero que al mismo tiempo estaba generando estrategias para poderlas evaluar, pero no evaluar para darles un número, sino para comprobar que habían adquirido el conocimiento que yo había planeado en mis apuntes o en mi, valga la redundancia, en mi planeación anual. Entonces, esto me ayudó a crecer, a madurar, a entender que para ser docente debo estar en los zapatos del estudiante. No debo olvidar que yo también fui niña, que también fui estudiante y que sigo siendo estudiante, que sigo siendo un objeto de evaluación. En este momento, como estudiante de la especialización en docencia, tengo unos maestros que me evalúan. En este momento, como docente del gobierno, soy objeto de evaluación. Pero no solo eso, soy evaluada en todo momento en mi quehacer, en mi cotidianidad. Entonces, es importante reconocer que cada una de mis